gustaría, antes de iniciar con la presentación, aclarar una serie de dudas que son de carácter global. Le explicaba anoche a Edgar que cada vez que terminamos una sesión, intento en la medida de lo posible intercambiar con él qué cosas o qué dudas se han creado durante todo este tiempo. Le explicaba que era para mí bien importante que entendiera una sola situación. Si bien es cierto, la capacitación está dirigida para cómo escribir una tesis de posgrado y doctorado, es muy cierto que el camino a seguir para lograr con éxito la escritura de un documento científico, llámese documento científico, todo aquello que de alguna forma representa una oportunidad de difundir al escenario científico alguna solución, alguna teoría, algún valor agregado, alguna respuesta, alguna inquietud, alguna interpretación, alguna reflexión, etcétera, que tenga un fundamento basado en lo que nosotros interpretamos, conocemos como método científico. Lo que sí es cierto es que dentro de todas las preguntas que he tratado de anotar, hay un sentimiento que es muy natural en líneas generales de los participantes en conocer cuál es exactamente mi vía para yo llegar a terminar mi tesis o cómo yo puedo llegar a mi proyecto que nadie me diga a mí no está bien. Eso es casi imposible. Y es casi imposible porque esas dudas siempre se van a generar. Y en la medida en que se genera, eso es tan bueno, pero tan bueno, porque eso nos está diciendo a nosotros mismos que estamos internalizando la complejidad de la investigación. Entonces yo lo que he tratado en la medida de lo posible, es tratar de abrir muchas ventanas, pero muchas ventanas, y que ninguna se cierre, sino que todas esas ventanas sean oportunidades para que ustedes puedan interpretar en su momento que esta es la mía y yo no la voy a cerrar, sino voy a cerrar las 30 anteriores a la mía y me quedo con la número 25, que es con lo que más me identifico. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo estoy en este preámbulo o en este camino o casi al término de mi tesis o de mi artículo, yo tengo que mirar muchas opciones y que yo lo único que he tratado de hacer con ustedes es indicarles que el curso llevaba una palabra bien grande para mí, muy importante, de competencia, y que yo le regalé una frase de mi tutor que siempre me decía, tú puedes, tú puedes. El tú puedes es que cada uno de ustedes se tiene que concentrar en lo que realmente están interesados en aprender. Y lo que están interesados en aprender es precisamente conocer cómo llego yo a lograr esa tesis sobre la base de lo que es mi propio planteamiento. ¿Y por qué mi propio planteamiento? Porque es que estoy convencida que la autonomía que tenemos es precisamente el don que nos da la defensa de nuestro tema. Y sí, yo no puedo decirle que las personas que pueden evaluar un tema pueden evaluarlo de la misma óptica o en el mismo escenario que yo puedo tener. Pero créanme de verdad que si cada uno de nosotros estamos convencidos, que hemos revisado, que hemos leído, que hemos argumentado lo suficiente, ese documento de investigación llamado tesis, proyecto, artículo, ensayo, ponencia, conferencia, qué sé yo, debate, yo estoy seguro que nadie, pero nadie a ustedes le va a ganar. Por eso es que es importante que entiendan que hoy me salté algo que metodológicamente no debo hacer. Yo debo metodológicamente continuar con las apreciaciones teóricas que se dan en un proceso que es de formación intelectual. Pero luego de hacer el cierre de ayer tan abrupto, porque me quedé hablando y resulta que la tecnología no nos ayuda después de las 7 de la noche, puedo decir que me voy a dar el permiso
de portarme mal con toda la gente de metodología e iniciar este trabajo con ustedes con un ejemplo en vivo de cada etapa que en teoría yo he tenido que explicarle uno a uno. Por eso es tan importante que ustedes se detengan un momentico a ver los videos, porque precisamente anoche tratamos de grabar el resto de las láminas y mirando un poco el video que pasaron, lamentablemente tampoco nos ayudó la tecnología porque se nos caía. Entonces voy a hacer un pase importante a cerrar donde quedamos ayer e inmediatamente me incorporo en mi módulo 3 y mi módulo 4, como le he llamado, con el ejemplo que requería. ¿Qué he pensado yo para responder esas inquietudes que si el libro de metodología en ciencias agropecuarias existe? Indudablemente debe existir, intentaré buscarlo. El de derecho también intentaré buscarlo. Por allí otra persona quería que le aclarara un poco más las dudas sobre variables. Bueno, ya hoy empecé con ese trabajo solamente de variable, operacionalización e hipótesis, pero lo voy a tratar aparte, ¿verdad? Creo que le decía a Edgar, no puedo trastocar el proceso de una capacitación sin pasar en advertirles a ustedes que es tan importante tener un buen tutor, tan importante también tener esa autonomía y decir, creo que no tengo empatía con mi tutor y creo yo que yo puedo pedir un cambio, o creo yo que estoy con el tutor acertado, o me parece a mí que ese tutor no es compatible con mi línea. Y siempre hay un camino estratégico, educado, elegante, importante para cambiarnos. Eso también lo tienen que saber y voy a tratar de mañana, que es nuestro último día, intentar que ustedes conozcan esos tips que dicen los grandes sobre lo que es la relación tutor-tutoriado. Y digo los grandes, por ejemplo, me acuerdo yo que Humberto Eco me lo mandó a leer uno de mis tutores en mi doctorado y yo decía que voy a estar leyendo yo un señor que está en Italia y que por cierto hace años ha muerto, pero que dedicó toda su vida en explicar qué es una tesis doctoral. Y otro por allá, por Venezuela, posiblemente me decía, tienes que leer a Robert Sierra. Y de repente digo, ¿qué voy a hacer? No, es que ellos me enseñaron a mí que yo también tengo de alguna manera que conocer cuál es la persona que el programa me está proporcionando. Y si esa persona es compatible con lo que yo realmente hago. Y allí quizás cometo el error muchas veces de contradecir a mis colegas cuando dicen que el estudiante, el doctorante, el docente que tutorea a un estudiante es el que tiene la única palabra. Eso es falso, falso totalmente. Sí existimos y yo creo que yo estoy en ese mundo, en ese equipo, en ese club de docentes que respetamos lo que quieren los estudiantes y siempre hay una forma de abordarlo. En mi ejemplo de hoy, que partí de la idea y voy a llegar hasta conclusiones, ustedes van a mirar en crudo las cosas que podemos cambiar y que no podemos cambiar, porque también hay otro elemento allí. Hay mitos sobre tesis y esos mitos ustedes tienen que conocerlos. Nosotros voy a tratar de mañana hablar de esos mitos, de esa ética, de ese tutor, de ese tutoriado, de ese ambiente y de esos efectos de fondo y forma que tiene que tener la tesis. Y le he pedido al licenciado Edgar también que si es posible me permita el día lunes 1 hora solamente para responder todas estas preguntas que a veces quedan en el chat y no puedo responder, para leerme el fin de semana algunas fichas y quizás hacerle ver no a cada uno, pero sí al menos con el título, y cada uno sabrá, ese es mi título, esas son mis variables, que de repente están en el momento para cambiar. Y ojalá me dé tiempo el lunes a hacer una presentación y ojalá sea la mía de lo que es una presentación en PowerPoint que a lo mejor te dan 40 minutos, pero hay muchos doctorados que dan 3 horas para presentar una tesis doctoral porque también tiene su metodología de las presentaciones de tesis doctoral. Y ahí concluyo.
Buenas tardes entonces a todos. Ya veo que tenemos gran parte de nuestro público. Quiero recordar que si bien es cierto, me encantaría ir viendo cada uno en pantalla y ver cada uno de los, de los mensajes que ustedes están presentando. Yo mientras estoy compartiendo lamentablemente no puedo leer mensajes porque no tengo esa opción inmediata, ¿verdad? Y por otro lado, me dice María que no se escucha, no sé si el resto me está escuchando. Por favor, si alguien me puede decir si se escucha. No se escucha, Todo bien, Marco. doctora. Se escucha. Doctora, sí le escucho. Sí Todo se bien. escucha, sí se escucha. Gracias, gracias María. Entonces, es posible que sea un pequeño problema con tu banda. Si Edgar por chat te puede ayudar, encantado. Yo inicio entonces, señores, buenas tardes nuevamente y damos paso entonces a compartir la pantalla para poder interpretar y ganar el tiempo en esta hora que es la mejor porque no tengo interrupciones tan abruptas. Ayer nos quedamos en esta parte del curso que versa sobre el componente de las bases teóricas, que no me voy a detener en ellas porque tengo el ejemplo práctico. Me quedé posiblemente también en las bases, en lo que era para mi entender la importancia de lo que son las editoriales y que noto de alguna manera que en la edición del curso que ayer terminamos con Edgar en la noche, tampoco salió al aire. Sin embargo, entonces yo me voy a permitir situarme donde pienso que nos quedamos ayer y buscamos la manera de seguir reconectados con repasar un poco estos argumentos en la próxima presentación que va a ser en breve. Solamente necesito tomar estas ideas para comenzar, para terminar lo de ayer y no me gusta dejar nada concluso y esto significa que podemos tener esa oportunidad de aclarar dudas. Me encantaría que allí, yo no sé decir el tintero porque, bueno, no es costumbre de nosotros, pero sí entre lápiz y papel hiciéramos todo lo humanamente posible para que ustedes anoten sus preguntas, me lo pasen al chat y de inmediato yo les respondo una vez que ustedes estén en el video. Un minuto nada más que tengo una dificultad aquí porque no he podido compartir la pantalla. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Sí, sí. doctora, sí se le escucha. Muy bien. Un momento porque la pantalla... Sí, sí le escuchamos. Sí, ya está aquí la pantalla, ya vamos a empezar. Entonces ayer brevemente, y Gonzalo, mil perdón si voy un poquito rápido, pero lo importante está en la próxima presentación que creo que les va a sacar a ustedes de muchas dudas para visualizar de repente si yo estoy en condiciones de continuar con mi tesis o si de repente debo cambiar esto, lo otro, con el ejemplo que traje. Ayer intenté, luego de hablar de justificación, intenté explicarles a ustedes que luego de tener estos criterios de elaboración de la primera parte de esa tesis que vimos el problema, los objetivos, nos centramos en justificación. Yo nuevamente voy a retomar todo esto con el ejemplo de la presentación que voy a hacer ahorita. Quise decirle que todo debe tratar de llenarse sobre la base de estos criterios. Las tesis deben ser lo más completa posible, deben ser sinceradas y deben ser claras. Aquí entraría en juego lo que nosotros conocemos como la ética del trabajo de investigación. Luego, dentro de este proceso, yo traté de explicarles que en la medida en que sea posible, nosotros tratemos de acercarnos a todos estos elementos que son tan importantes, que son los autores con los que realmente estamos en posibilidad de trabajar.
Y particularmente yo les coloqué solamente 6 imágenes. Ustedes están viendo allí 3. Yo intento, cada vez que tengo estos autores en mis manos, de darle continuidad a la 5ª edición, a la 6ª, a la 7ª, pero compararme a mí misma, como de repente autores de Colombia, como es el caso de Carlos Méndez, el autor como Rafael Vizquera, que es de España, de Barcelona, ellos continúan escribiendo lo que es su parecer sobre las diferentes posiciones metodológicas que se encuentran en el mundo actual. Pero ¿quiénes las acompañan? Lo que ustedes ven aquí, por ejemplo, Limusa, lo que ven aquí La Muralla, lo que ven aquí, por ejemplo, Síntesis, les acompañan grandes empresas editoriales que dan constancia de la calidad del texto. Y aquí me paraba ayer indicándoles a ustedes que también tenemos que aprender a diferenciar un texto. Por ejemplo, yo soy de las que creo que los textos de McGraw-Hill son extraordinarios, pero son textos para mí más didácticos. Pero creo más en los textos de repente del Fondo Cultural de México, de Civitas de Europa, de Síntesis de Barcelona de España. Creo en muchísimas editoriales como Thomson, o sea, muchísimas editoriales que se pierden de vista, en la editorial de la ciencia, como es el caso de Argentina, creo en otras editoriales como Alfa Omega, como Edere. O sea, hay tantas editoriales que me permiten a mí en un momento determinado saber que si hay un autor que está entrando en el juego de esas editoriales con sus teorías, yo creo que yo debo estar presente. Si yo estoy en este proceso de construcción de tesis, basta con comprarme una buena un buen libro, o bien bajar un buen libro digital, pero entender que hay libros didácticos, entender que hay libros de profundidad. Y en el nivel ya de posgrado, de doctorado y de profesores, tenemos que entrar en el nivel de profundidad. Bien, me detenía un poco aquí en lo que se conoce la red de tesis doctorales en red, es decir, en catalán es tesis doctoral en Sarsa, el segundo pendaño, Dialnet, que es el más que utilizamos, y por qué no decir que es importante el Google Scholar, que lo conocemos más como Google académico. Si bien es cierto, nosotros vamos y metemos en un Google cualquiera, tesis doctorales le van a salir mucho, yo les puedo garantizar que el repertorio de estas bases de datos son las mayores en contenido. Y la gran mayoría de estos documentos pueden ser descargables totalmente. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy en el área de finanzas, por ejemplo, yo puedo darme el lujo de presentarme en este buscador y presentar diferentes variables que me permitan a mí llegar hasta las tesis. Bien, las más nuevas, como entender que son las anteriores tesis, las que probablemente también me ayudan. Pero ¿qué pasa aquí? Porque yo tengo que buscar una tesis. Si eso es muy rápido en Google. Bueno, yo sí me paro. Yo sí todavía a estas alturas busco Dialnet, me percato que sean realmente tesis descargables por completo y me paro indudablemente en TDX Sarsa en catalán, pero que están la mayoría en español. Y me paro aquí en este segundo que está en el medio porque creo que son las más actualizadas que he encontrado. Y creo que esto me da el derecho de saber que cualquier jurado al momento de preguntarme a mí algo, me puede decir de dónde salió esa teoría. Y yo con certeza puedo dar fe de que esa teoría acaba de ser evaluada a través de un doctorante y puedo explicar un poco que este registro me permitió llegar a mí, a mi trabajo doctoral. Por eso es que es tan importante participar en este proceso bien puntual como es el de los buscadores. No me voy a detener en cada uno de estos, ustedes pueden leerlo con calma. Esta presentación no llegó en el video, pero intentamos anoche hacerlo. Se habla de que nosotros debemos aprender a hablar llano. Imagínense ustedes una tesis que comienza así. En la época de la posmodernidad fue posible interpretar que Kant
con sus paradigmas determinó que todo modelo es aplicable al ámbito del sujeto y que el objeto, el momento de la aprehensión de ese sujeto, trató en la medida del objeto perceptible. Eso, ¿quién entiende? O sea, si yo soy del área de empresa, posiblemente yo puedo hacer mención de la posmodernidad. Yo puedo decir de repente algo de los 7 saberes de Edgar Morin, a través del cual presento una serie de alternativas de la mejor escuela en el mundo. Yo lo puedo decir, pero posiblemente hablar llano tiene una significancia más importante en todos los procesos doctorales. Cuando hablamos de resaltar la significación, es ahí precisamente donde yo debo emplear a Kant, a Weber, a Morin, a Herder, a Jensen, a Comte, a todos esos autores que me he leído, y lo puedo resaltar sobre la base de esa escritura que he hecho, que posteriormente lo voy a defender en mi tesis. Persuadir. Yo ayer me quedé enamorada con esto y decía, si esta persona es de matemática y yo estoy hablando de la lógica del conocimiento, esta persona me va a pedir que explique sobre lo que es la parte cuantitativa, lo que es la lógica del pensamiento, pero no la lógica matemática. Pero como es mi jurado, porque mi título se llama La lógica de la gestión del conocimiento, la lógica del conocimiento, yo lo voy a enamorar, lo voy a empalagar, lo voy a sumergir, y eso es persuadir en lo que yo sé, no en lo que él quiere que yo le diga. ¿Y por qué esto es así, señores? Porque cuando yo estoy convencida de que he incorporado mis esfuerzos, mi trabajo doctoral, yo convenzo a ese matemático que esperaba que yo le hablara de las ciencias exactas a través del conocimiento. Pero es que yo voy a hablarle de la exactitud de mi conocimiento en mi tesis, pero orientado hacia la pedagogía. Y eso es persuadir. Es entender que mi discurso no es para mí nada más. Es saber que mi discurso va a llegar allá. Y ahí voy a hacer un inciso. Cuando yo tomo una tesis doctoral y me voy a bibliografía y miro que el autor señala sus documentos. Fui al Congreso Internacional de Marketing, ubicado en la Universidad Nacional de las Fuerzas Armadas, por decirlo de alguna forma. Fui a tal cosa, o sea, que se cite a sí mismo, tanto dentro de la tesis como fuera de la tesis, pero en la bibliografía de ese mismo autor, tengo que decir que yo estoy al frente de un doctorante que has mejorado durante todo su ejercicio intelectual su preparación. Entonces, ahí persuado. Escribir y reescribir, ya lo hemos hablado. Originalidad, les dejo toda esa cantidad de tips, pero yo creo que la originalidad es lo innovador, lo genuino, lo auténtico. Yo no me puedo parecer a nadie, porque es que desde que yo nací, así como me guste o no me guste, mi madre me puso Magda Francisca Ceja Martínez y ahí me quedé. Y eso marca mi punto de diferencia con el resto de mis hermanos. ¿Y por qué? Porque sencillamente cada uno de nosotros somos genuinos y así es una tesis. Cada tesis tiene su esencia. Yo no sé cómo lo dicen aquí, pero yo no me atrevería jamás en desafiar a un estudiante diciendo no sé para nada. Yo sí podría decirle al estudiante, ¿sabes qué? Me parece a mí que la innovación de tu título, de tu tesis, de tu idea puede ir por acá. Me parece a mí que la orientación la podemos girar de esta manera. Me parece, eso sería interesante. Pero nunca trastocar esa sensibilidad que cada uno de nosotros lo tenemos, porque los trabajos tienen que tener originalidad. El enmarque, saber que yo entré y salí. Inicié y terminé. Señores, mis compañeros, colegas, lo único en la vida que no tiene fin es nuestro proyecto de vida. Pero en lo profesional
toda producción científica debe iniciar y debe cerrar. Y eso nos hace a nosotros saber que somos competentes y que siempre va a haber otras cosas que indagar, pero no podemos pretender esperar 15 años para terminar un trabajo doctoral. No se trata de que yo terminé en 3, terminé en 5, se trata que yo seguí plenamente convencido de que estoy argumentando mi tesis a través del género llamado investigación científica. Entonces aquí vienen en juego muchísimas cosas cuando hablamos del marketing. Es entender y distinguir que lo que yo estoy haciendo tiene una producción y que tiene que finiquitar. No porque yo lo diga, es porque así se tratan los documentos científicos. Y hay algo interesantísimo aquí, nuevas líneas de investigación científica. Queda hermoso. Una tesis, cuando un doctorante termina sus conclusiones y argumenta que desde mi tesis pueden existir otras más y deja títulos de la línea de investigación. Ignorancia. Yo no puedo pretender que la gente que está sentada allí no ha leído. Por Dios, cuidado. Cuando soy estudiante de un doctorado o de una maestría, señores, voy a ver qué sé yo, la ciencia administrativa en el marco de la complejidad. Tengo dos variables, ciencia administrativa y complejidad. Me busco algo que sustente esas dos variables, pero yo no voy a pretender que el docente sea un ignorante, porque va a presentar las clases y ese no ha leído. No, señores, eso pasa desde pregrado hasta que dejemos de ser docentes. Siempre tratamos de respetar lo que los otros saben. Competencia retórica, ahí les dejo el ejercicio que tengo que hacer, de qué estoy hablando, qué es lo más importante, qué es lo nuevo, qué estoy a punto de... ¿Qué hay de nuevo? Ahorita el COVID es lo nuevo. Pues hay que pensar desde la educación cómo cambió la vida, desde lo legal, cómo se han incorporado una serie de ordenanzas, de, qué sé yo, de regulaciones que invitan a cambiar el sistema jurídico. Desde lo administrativo, interpretar cómo el teletrabajo volvió a tomar fuerza y ver cómo eso ha impactado en la rentabilidad posiblemente de una corporación privada. Desde lo, qué sé yo, social, interpretar cómo las personas se han visto afectadas porque se ha generado un esfuerzo para continuar con su dinámica, pero un esfuerzo en una palabra que se llama encierro. Y así sucesivamente podríamos interpretar muchísimos elementos. Bien, lo que quise decir con todo esta segunda parte de cierre es que la presencia de trabajar en un momento determinado, un determinado efecto particular en lo que es en sí el trabajo doctoral, quiere decir que nos da a nosotros una gran oportunidad de saber que existen múltiples esquemas. Y yo sé que ustedes querían que ya yo llegara aquí desde el primer día. Y allí le explicaba a mi anfitrión, es que Edgar, no podría haberme pasado de inmediato. Este es un título, este es el objetivo, este es el problema, estas son las preguntas. Señores, todo inicio o cualquier presentación que hagamos como docente, tiene que tener lo que yo digo que es el escenario inicial. Cuando nosotros estamos en las aulas Moodle, nos enseñaron los bloques iniciales. Y los bloques iniciales son precisamente la descripción de una introducción, de un tema, de una asignatura que va a tener un estudiante. Entonces tenemos que aprender que la metodología está allí para que lo usemos, pero no para entender nada más lo que es una técnica y un método, sino para interpretar que toda nuestra vida tiene un proceso que se va a seguir y que, si bien es cierto, no todo tiene que ser exactamente organizado, sí podríamos buscar la manera de concurrir en esos escenarios
que nos hacen más profesionales. Entonces yo tenía que pasearme el primer día martes por toda esa esencia tan amplia que es investigación y saber que yo a Sonia le tengo que responder o le tengo que enviar a través de toda la línea de personas o del material que va a repartir CIDE en este caso, le tengo que dejar su guía para que ella lea un poco sobre la descripción y los ID de los investigadores. Interpretar que de repente Ezequiel y Juan necesitaban saber un poquito más sobre la connotación de que son los esquemas aplicados al derecho constitucional. Entender que hay otra persona que está en España, que le agradezco muchísimo, que me esté siguiendo y me sentí bien orgullosa de eso, pero que me dijo, necesito material y sobre todo, permíteme tu libro. Encantada, lo hago. Mi libro está a disposición de todos. Interpretar que de repente yo voy a dejar muchísimos ejemplos, pero todas esas respuestas voy a intentar tener el tiempo para hacer una carpeta en OneDrive y de repente ustedes puedan tener acceso a ese material. Y tratar de convencerme de que intenté darles no la fórmula, pero sí que ustedes lleguen seguros de lo que están haciendo. Entonces miren esto, el día de hoy yo sí podría llegar a esquema de tesis porque he tenido la oportunidad de ver cada una de estas cosas. Si ustedes me dicen, ¿por qué yo pongo esta lámina que ya la vimos ayer? Yo les digo a ustedes, es que yo creo definitivamente que los estudios de repente, que tienen ese proceso tan determinante, como ustedes lo miran aquí, como creo que fue Verónica o Alexandra que me hablaba de variables. Yo creo en esos estudios que cuantitativamente se miran desde la objetividad, pero también creo en lo que es lo cualitativo. ¿Y por qué de repente yo estoy casada, así yo sea abogada, así yo sea ingeniera, así yo sea licenciada, así yo sea socióloga, así yo sea doctora médica, estoy diciendo doctora médica, así yo sea contadora? Yo creo más en que si yo no soy tan experta escribiendo, hacerme mi esquema, bueno, porque precisamente el esquema es la guía que me permite a mí utilizar el método adecuado y saber que yo estoy transitando por esa escalera, ese eslabón, ese nivel. Entonces yo digo, mi nivel 1 es la idea, ya la tengo, ya me inscribí en el doctorado. En el nivel 2 tengo que tener esto, en el nivel 3 tengo esto, en el 4 esto, y esto no lo digo yo. Cuando yo me planteo este esquema en particular, es Hernández Sampieres y sus colegas que me hacen ver de alguna forma. Me gustaría darle la página, pero el libro lo tengo completo, de Hernández Sampieres, Carlos Fernández Collado y Pilar Batista Lucio, tan digital. Me gustaría decirle, eso está allí, eso lo podemos reforzar al momento de discutirlo y con un docente que me exige de dónde salió este proyecto doctoral. Joven, oiga, ¿sabe qué? Adquirí este libro y él me plantea esto y me pareció indicado para mi trabajo. Pero miren esto, me tomé la tarea de editar para ustedes otro esquema que me encanta, pero un estudio descriptivo que sí, es verdad. Los estudios descriptivos siempre dicen, los programas, siempre no, algunos programas doctorales dicen, no, queremos estudios descriptivos. Uy, pero es que yo no tengo por qué poner nada más descriptivo. Yo puedo complementar lo de Hernández Sampieri, lo de Fides Aria, lo de Bunge, en un estudio que posiblemente este es el diseño de la doctora Miriam Balestrini. A lo mejor este estudio me da lugar a mí, o este esquema me da lugar a mí, pegarlo frente a mi escritorio. Primero, yo creo mucho en esos papeles pegados que me recuerdan algunas cosas importantes y decir, yo tengo que empezar una introducción, tengo que continuar con el problema, tengo que seguir con el marco teórico, voy con el marco metodológico, voy con el resultado de la investigación, conclusión y bibliografía. Bravo, yo tengo mi guía. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que hay múltiples oportunidades para ver esto.
Me perdonan, pero como ustedes conocen, yo estoy en ejercicio académico con las universidades y no hay un minuto en que nosotros estamos llamados a reuniones y no tuve oportunidad de editar todos. Pero yo, por ejemplo, mire este estudio, perdón, miren estos esquemas. Este esquema tiene que ver con un proyecto de investigación con relación a estudios formulativos. Traté de plantearles a ustedes el título, la introducción, planteamiento, referente. Yo me puedo seguir exactamente igual a este esquema. Luego yo puedo irme a este, que tiene que ver con estudios diagnósticos. Cónchale, pero el punto 2.3, véanlo ustedes, 2.3 me dice, breve explicación de los contenidos del marco teórico y comentarios y fundamentación bibliográfica, pero me voy para adelante. Este referente teórico me dice, no, me dice nada más que ponga un esquema tentativo. Oye, ya difieren en algo. Pero yo imprimí todos estos esquemas y me voy al tercero de estudios evaluativos y me dice, breve explicación. El anterior me decía breve explicación de los contenidos del marco también, pero el anterior no me decía hipótesis, pero en este, porque mi verbo dice evaluar, la gestión, gerenciar en el campo de servicio al cliente. Ya cuando me dijo evaluar, es que mi esquema es un estudio evaluativo, porque mi objetivo general está planteado aquí, por lo tanto, tengo que incorporar un sistema de hipótesis. Entonces, vean ustedes, si yo me voy entonces a un esquema de investigación para estudios de formulación de hipótesis causales, señores, claro, no me están diciendo que yo me plantee otro tipo de hipótesis, que puede ser una hipótesis positiva, una hipótesis empírica, una hipótesis no probabilística, lo que ustedes crean conveniente en el campo de las hipótesis. Y aquí me voy a hacer un inciso para Alexandra o para Verónica. Señores, los profesores de metodología, los tutores, no podemos saberlo todo. Yo soy de la opinión, tengo 2 números telefónicos siempre a mi alcance para el área de estadística. Porque es que yo no soy PhD en estadística. Y los estadísticos, cuando están al lado mío para el trabajo de un determinado elemento, como es una hipótesis, y la comprobación de la misma, como por ejemplo, este tipo de esquema de formulación de hipótesis causales, me obliga a buscarme un experto en el área de estadística. Entonces, recuerdo, qué sé yo, al profesor o al doctor Juan José Flores, o me puedo recordar al doctor Sisto Tobar, o me llamo inmediatamente al doctor Wilín Álvarez, que es excelente. Edgar, si me estás escuchando por allí, excelente en lo que es un curso de datos estadísticos aplicado a la investigación, población, muestra, variables, confiabilidad, validez. Es maravilloso, pero solamente de eso. Y me quedo quieta. Cuando yo estoy viendo aquí proyectos factibles, ¿y es que acaso todas las investigaciones no son factibles? Sí. Recuerdo un estudiante, por cierto, de Bolivia, que es mi tutoriado, y me hablaba de una gerencia aplicada a una metodología que yo no entendía. Y no entendía porque es que él era ingeniero civil y se incorporó con el mundo de las TICs y trabajaba con el mundo de la digitalización de los proyectos de ingeniería civil, pero en el marco de una aplicación que estaba concatenada con la arquitectura. No sé qué iba a hacer yo aquí, pero buscamos una manera de que la factibilidad de su práctica se asociara a la factibilidad de la praxis, perdón, de la teoría con la praxis. Entonces, incorporamos una variable que era gerencia de ingeniería y nos quedó maravilloso el proyecto. ¿Y eso qué es? Proyecto factible. Pero ahí estaba el esquema.
Entonces me devuelvo, y quiero decirle con todo esto, que yo puedo sencillamente escanearles a ustedes todos los esquemas que deseen, pero eso no vale mucho. Lo que vale es cómo inicié yo esa idea, cómo me voy a mi tema, cómo de mi tema ya yo al menos hago ejercicio inmediato. Cuando tengo mi tema, cuando tengo mi idea, voy directo a mis objetivos y me voy directo a mis preguntas. Y me voy directo, si es posible, a mis hipótesis. Y yo estoy tocando el problema, pero no importa. Yo lo hago por ejercicio, porque ahí está la clave de mi problema de investigación. Entonces, miren esto. Ayer yo les hablaba de la taxonomía de Bloom. Si por allí están mis educadores y mis colegas educadores, que seguro están, van a decir, no, pero es que esto es para el área de currículo. Sí, sí, y lo dije ayer, pero este es maravilloso. Yo tengo todos los modelos habidos y por haber de Bloom. Me encanta. Nunca lo conocí, pero me dejó un aporte extraordinario. Yo voy a escribir un objetivo general en un artículo, me voy siempre a la columna cuarta o a la quinta. Lo dijo Enrique Richani. Posiblemente, no sé si él dejó la lámina, pero yo les dejo cómo se busca. Hay muchísimos ejemplos, pero a mí me gusta más la de las columnas, porque la de las columnas me permite a mí, de manera visual, saber que me interesa quedarme en el cuarto y en el quinto. Si yo en un objetivo general pongo nombrar las características del fenómeno de la educación por el COVID, uy, qué mal, porque eso lo sabe todo el mundo. Bien, pero si yo voy a la columna de analizar el fenómeno del COVID con énfasis en sus características en el marco de la sociedad actual. Se me está ocurriendo eso, pero eso sí me vale. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo estoy analizando, yo puedo aplicar un instrumento para el diagnóstico. Yo puedo quizás demostrar los efectos que ha traído el COVID y en consecuencia el cambio de las características. Y lo explicaba ayer. Pero también puedo definir los factores que generan efectos en el marco del análisis del fenómeno del COVID-19. Bravo, esta señora se agarró su objetivo general, lo desmembró y empezó desde arriba hasta abajo. Y eso, por eso es que yo digo que Bloom es maravilloso. Eso no lo dice un libro de metodología, pocos lo mencionan. Pero eso, señores, háganme caso, así como van a escribir tú puedes o yo puedo, coloquen allí pegado cerquita al escritorio mi esquema o el esquema que ustedes quieran, lo imprimieron, pero de un autor serio, pero también los verbos, para que cuando estén debatiendo frente a un profesor de estadística en mi doctorado, yo le puedo decir, no, es que usted no comprende lo que yo quiero hacer. Yo inicio mi objetivo general con analizar, continúo para lograr ese objetivo, posiblemente descubriendo, experimentando, preparando, resolviendo, pero sigo con el proceso de demostrar, cierro con el proceso de definir, pero termino nuevamente con el proceso de analizar. ¡Bravo! Señores, ahí utilizamos la taxonomía Bloom. Otra hojita que tienen que buscar, yo tengo creo que una guía de 4.500, 5.000 conectores. Y ustedes dirán, ¿qué hace esta señora con tantos conectores? Cónchale, porque uno se cansa a veces de poner las mismas palabras. Entonces los conectores hay que tenerlos guardados en una carpetita. Hagan como yo compro muchos colores, me compro muchas carpetas transparentes y de repente están viejitas, pero yo las amo. Porque cada vez que yo voy a dar algo, yo busco mi cosa. Y aquí están los conectores. ¿Quién ha dicho que el URCU no nos atemoriza a nosotros? Claro que sí, nos da miedo a todos. Pero ¿sabes una de las cosas buenas del URCU? Que ellos nos dan similitudes.
Y si pudiéramos hablar también de lo que es plagio, le explicaré a ustedes cómo interpretar el plagio. Pero entonces, cuando yo tengo la redacción de mi tesis, yo tengo que también tener esto con respecto a, en resumen, en otras palabras, recogiendo lo más importante de CEJA, 2018, a través del cual, con antelación y simultáneamente con Villegas, J 2015, hace mención a, luego después de haber revisado, yo estoy leyendo allí algunos conectores, pero ¿sabe qué va a pasar con el URCU? Que como es un cerebro, una máquina, él va a encontrar que hubo muchas palabras que representan lo que conocemos nosotros el parafraseo. Pero al mismo tiempo, ese texto, ese párrafo, se llama así, ese párrafo, la señora Magda Ceja optó por incorporarle otras frases. Y no es que lo engañe, para nada. Nadie quiere engañar a nadie. Es que simple y llanamente yo bajé el nivel de similitud. Porque como máquina, él llega y se quita estos lentes y aparece bordeando toda la información y nos da la similitud. Pero si yo confundo toda esa, yo no soy ingeniero de sistema, pero si yo incorporo frases, palabras, conectores, verbos, la similitud no es tanta. Hágame caso, que esta señora ha tratado de practicar muchas cosas, con capítulos, con libros, con lo que sea, y no le tengo miedo a estas cosas. No hay que tenerle miedo, hay que afrontarlo. Las normas APA. Bueno, yo aquí en las normas APA les digo, nada más, estamos en la sexta. Y con mucho respeto, yo no puedo utilizar palabras feas con ustedes porque no puedo, pero con mucho respeto les puedo decir, no pasemos por ignorantes. Me da mucho miedo cuando un compañero me dice, es que yo no sé hacer eso. Es que, Dios mío, y yo digo, Dios mío, y está enseñando en instituciones universitarias. Yo no sé si les puedo decir que yo tengo allí no sé cuántas veces impresa para mí, y se las voy a poner en el repertorio que va a entregar el señor Edgar, son las de la Javeriana, una de las mejores. Y aprendí con las revistas y con los ejemplos de las revistas también a incorporar otros elementos como los corchetes, no tanto las comillas, sino los incrustados. Aprendí a incorporar otros elementos. No tengo paciencia para esto, pero sí vale la pena tenerlo a la mano, tanto la sexta, que es la vigente, y la séptima, que también es vigente para algunas instituciones. Bien, entramos entonces en lo que muchos de ustedes querían. Estoy intentando no tomar pausa en preguntas para evitar que se nos caiga la conexión. Pero por favor, anoten por allí o escriban en el chat. Vean esto. Empezamos con tener una idea. Ayer yo les hablaba de este proyecto. ¿Cómo nació esta idea? Porque esta autora, que fue mi tutoriada y que estuvimos alrededor de 7, 8 meses, estaba muy confundida. Tuvo un tutor antes que yo y bueno, se desafió a sí misma, habló con la comisión, le cambiaron el tutor y yo le decía, en primer lugar, ¿de qué has escrito? De selección de personal. Bien, esta es una variable. En segundo lugar, ¿de qué tienes libros? De competencias transversales, de competencia. Bien, esta es otra variable. ¿A qué te dedicaste toda tu vida? Yo fui directora de talento humano en una universidad. Bien, aquí tienes otra variable. Señores, aquí cumplía lo que acabábamos de hablar. Persuasión, originalidad, innovación, evitar la ignorancia. ¿Qué hice yo con ella? Construir de ella lo que en potencialidad ya tenía, no lo que yo quería. Porque si era lo que yo quería, entonces yo me quedaba solamente en competencias de talento humano.
pero lo que ella quería era lo que ella había escrito. Tenía un libro de selección de personal. Entonces se me ocurrió comenzar a indagar con ella, y le estoy hablando de una alumna de Venezuela que yo voy muy poco, a veces 2 veces al año o 1 vez al año, pero en ese momento hacíamos la práctica. ¿En qué buscadores? En los que le dejé en el módulo anterior. Y ahí empezamos a argumentar. Este título lo cambiamos muchas veces, porque es que el objetivo es de muchas formas. Lo dejamos los procesos de selección de personal entre guión, nivel profesional. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar un obrero, yo puedo seleccionar una persona de outsourcing, yo puedo seleccionar a un coach, yo puedo seleccionar a un grupo de staff, yo puedo seleccionar a personal docente. Entonces no, ella quería a los profesionales que trabajaban en esa institución. Y eso hace la distinción, ese es el enmarque que hablábamos anteriormente. Con las competencias transversales en el desempeño de la verdad. ¿Por qué transversales? Porque encontramos una tesis muy reciente y seguíamos encontrando más tesis recientes que desafiaron a la Organización Internacional del Trabajo en su informe mundial y decía, hablen de competencias transversales. Es decir, yo nací con una ficha catastral de registro, como tú quieras, que se llama Magda Francisca Ceja Martínez. Pero yo desarrollé habilidades, destreza y conocimiento. Pero tengo más habilidad en esto y no en esto. Tengo más destreza en esto y no en esto. Pero hay unas competencias que son transversales en mi carrera. Pues eso es lo que ella hizo. Algo que cruce la línea de mi profesionalidad. Vean todas las cosas que da un título, desempeño laboral. Y para remate, para que no la desviara, colocó análisis de la aplicación práctica generada en las actividades de los actores que laboran en sectoriales de recursos humanos. Entonces, señores, yo podía haber cambiado nada más como título, análisis perspectivas prácticas de actividades generadas por actores de talento humano en sectoriales de una institución educativa. Se me ocurre pensar los procesos de selección de personal y su impacto en las competencias transversales. Yo podría decir desempeño laboral, porque es el que tiene más fuerza, competencias y, desempeño laborales, proceso de selección de personal y competencia. Una trilogía clave en la medición del profesional. ¿Cuántos títulos saqué? 4. Más gente, 5. Y me encanta. Y yo vivo en ese ejercicio. Pero eso es lo anterior, la idea. Esto es el título, el tema. Doctora, introducción. ¿Puedes repetir nuevamente, por favor, los 5 títulos que sacó del tema, por favor? No sé repetirlo porque lo dije, sí, yo no estoy leyendo nada. Doctora Magda, y ese es el tema para una sola tesis. Para una sola tesis. 5 títulos, ¿se vale? No. Yo hice un ejercicio, Cris. Oh, okay. Serían 5 variables más o menos. Exactamente. Porque yo les voy a tomar aquí la lección. No sé si sigo compartiendo pantalla. ¿Lo están viendo? Lo que estoy haciendo. Lo estamos viendo, Magda. Perfecto. Entonces, fíjense, yo llego y tomo aquí la lección. Vamos a ponerlo aquí no sé si saben que en PowerPoint este es otro curso, Edgar. Cómo hacer presentaciones en línea o qué sé yo. Yo me tomo en letra 18, 16, que es lo recomendable cuando vamos a escribir en Word. Vamos a ver. Y yo le voy a escribir rapidito, pero esos fueron títulos que me salieron en este momento. No es que van en la tesis, señores. Rapidito lo hago para que ustedes tengan la idea, porque el ejercicio es a partir de allí.
Aquí está más clara la visión de la lámina. El otro compañero que me habló, ¿cuál es su nombre, por favor? Rubén Román de Loja, Ecuador, doctora. Ok, Rubén, hola, ¿qué tal? No conozco Loja, es lo poco que me queda por conocer en Ecuador, pero bueno, bienvenido. Cris y Rubén, mira, yo quise hacer esto. Yo cada vez que estoy viendo alguna tesis, lo primero que veo es qué sabe hacer tantas las personas, a qué se dedican. Y de repente yo aquí en este caso decía, bueno, usted sabe de selección de personal, usted sabe de competencia, usted sabe de recursos humanos, usted sabe de desempeño. Entonces, si yo tenía todo esto, lo deseable en este caso es que yo empezara a trabajar con títulos asociados a esta variable. Entonces, se me ocurre dentro de la administración, aquí voy a cambiar otros títulos porque no recuerdo todos los que dije, dentro de la administración de recursos humanos, yo podría decir que yo podría trabajar la administración de recursos humanos y su impacto en el desempeño del profesional que labora en la planta, que labora en el departamento de producción química, por ejemplo. Yo podría tomar otro título y yo dije, bueno, este podría ser tu título. Puedo hablar de las competencias en el marco de los procesos de cambio en el personal docente que labora por el ámbito digital. Ah, ok, no, mira, es que yo no manejo la parte de talento humano, no manejo, ok, vámonos con lo otro que maneja. Ah, es que a mí me gusta selección de personal, como fue el caso de ella, y yo he podido decirle a ella, coloca selección de personal, un subsistema, el que ha leído un poquito sobre esto, es Elton Mayo, quien lo identificó como subsistema de unos 6 o 7 que integra la administración de talento humano como teoría. Yo podría haber dicho la selección de personal, un subsistema integrador de competencias, integrador de competencias en el marco del profesional docente. Listo. Y ahí empezamos a hacer los ejercicios. Así que vamos a continuar. Yo le dejo esto y después todas estas láminas estoy segura que la va a entregar Edgar. La introducción a la investigación, me perdonan que algunos títulos en mayúscula, por la misma edición, no le pongo el acento, pero investigación con el acento allí, trato de corregirlo posterior, pero lo que quiero decir aquí, la introducción de la investigación, es que allá en el esquema que dije arriba, una introducción también tiene metodología. Y yo no quiero la teoría ahorita, yo quiero que ustedes se sumerjan en esta práctica de este ejemplo. Pero la introducción es tan hermosa hacerlo, pero tenemos que esperar a terminar el trabajo. No podemos hacer introducción antes que terminar el trabajo. ¿Por qué? Lleva el objetivo general, lleva la estructura de lo que me da risa cuando dice capítulo 1 refiere al problema, capítulo 2 refiere al marco teórico. Eso no es introducción, señores. No es. Yo tengo que comenzar con el contexto. La mundialización en el marco de la complejidad y la transformación se ha convertido en un proceso multinacional, multifacético y planetario que enfoca sus esfuerzos en que los países salgan de su desarrollo. En este mismo orden de ideas, la Federación Nacional de Ecuador ha realizado diferentes planes estratégicos para que a través de sus organismos gubernamentales generen alternativas políticas, normas, argumentos, implicaciones en los procesos de los planes nacionales del país. Esto deriva la necesidad de incorporar un elemento diferenciador en el talento humano. Para ello es necesario incorporar los procesos de selección de personal que derivan en el marco de una contextualización cambiante
Es así como este trabajo de investigación se permite, y ahí va el objetivo. Vean ustedes, si yo me agarro y anoto ahí en un apartado, introducción lleva esto, eso queda hermoso. Pero es que yo no puedo romper las reglas. Y el problema es que nosotros siempre estamos atorados y rompemos la regla. Veamos aquí, planteamiento del problema. No me voy a parar aquí, pero sí estoy dejando el ejemplo para que ustedes lo revisen. Miren esto, en el planteamiento del problema, yo coloco, es mi fórmula, no es la que nadie me enseñó, sino la que yo he recogido por mi experiencia. Me busco mis informes mundiales, comienzo a leer. El informe mundial emitido por la Organización Internacional de Trabajo ha consensuado a los países del mundo, tanto desarrollados como no desarrollados. No me gusta el término de subdesarrollado. Ha consensuado las medidas y políticas internacionales para aquellos 177, creo que es el número de países afiliados a nuestra organización, con la finalidad de defender sus derechos al trabajo, al empleo, a la vida digna, al campo, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, se exhorta a todos los organismos internacionales con el fin de proteger al trabajador. ¡Bravo! Yo encontré ese informe que me va a generar mi primera parte del proyecto, pero me entré en el Informe Mundial del Trabajo. Luego me voy con el nacional. En este mismo orden de ideas, apoyando como país miembro, Ecuador ha generado un enfoque de y me voy con el nacional. Y la regional, Dios, ¿qué hago? Dentro de esta perspectiva, los organismos que integran el bloque de la provincia de Chimborazo han asumido los retos internacionales y nacionales en defensa del trabajador. ¡Bravo! Ya hablé de lo regional. Asimismo, Riobamba, con una población de 10.000 habitantes, y de los cuales, según el Instituto Nacional de Estadística, el 20% de los trabajadores activos en el marco de lo laboral han considerado esto. ¡Bravo, señores! Yo planteé mi problema y ahí empiezo con mis teorías de selección, con mis teorías de las competencias, con mis teorías de defensa del trabajador. Y estoy hablando de talento humano. Pero yo no entiendo cuando un profesor dice, no, es que el problema es algo malo. Señores, no lean. Cuando ustedes toman a Carlos Méndez, se los recomiendo para esta etapa del problema, sobre todo el área administrativa, maravilloso. Carlos Méndez hace saber claramente que hay causas, que hay efectos, pero se parte de diferentes ópticas, de diferentes perspectivas. Y lo más extraordinario de ese autor, que yo tampoco lo abandono, es que simple y llanamente nos da a nosotros los cuadritos que lleva cada cosa. Yo a la orden. Cuando ustedes quieran alguna medida allí de un tip, yo les puedo decir, ese es el libro ideal para su tema. Seguimos entonces. Las preguntas de investigación. Ayer hacían preguntas ustedes sobre esto. ¿Cómo hago una pregunta? Mire, con todo respeto, a lo mejor hay libros básicos y ahí puedo interpretar que un libro básico puede ser el de mi colega Fides Arias, que es esencial, es maravilloso, se plantea, pero hay una mujer que se llama Jacqueline Herrera, hay una mujer que se llama Josefina Toro, hay mujeres extraordinarias que se han planteado, está Gisela Moreno también, está Hosman también, se han planteado cómo se hace una pregunta de investigación. Señores, yo puedo usar el qué, cómo, cuándo, por qué y dónde, que es lo básico de metodología, pero es que es una tesis doctoral. Y miren esto, cómo se desarrolla la gestión en lo concerniente al proceso de selección de personal a nivel profesional. No se está desprendiendo de su tema. Lo que yo decía ayer a una de las niñas que me preguntaban, o de las jóvenes que me preguntaban, profe, o doctora, o Magda,
¿Cómo hago? ¿Quiere decir que usted cree que el tema está ahí pegado con las preguntas? Yo nunca puedo empezar ninguna tesis sin despertar el interés en las variables de mi tema. Siempre tienen que estar. Y si no están, no es que me las voy a inventar, pero yo las agrego. Entonces, señores, vean esto, cómo ha evolucionado, cómo ha sido la evolución de las teorías de gestión de recursos humanos. Nilda aquí tenía muchos problemas porque me ponía talento humano, gestión de gente, recursos humanos. Ojo, hay que plantear siempre los mismos vocabularios. Yo le dejo todas las que ellas se aplican, pero todo esto responde ¿a qué? Al tema. Me voy cómo se hace entonces luego de esto los objetivos, también asociados. Vean, la taxonomía de Bloom yo lo minimicé, porque son 5 objetivos. Pero para el ejemplo, empecé con analizar, terminé con analizar. ¿Lo están viendo? ¿Me están copiando? Hola, hola, ¿me copian? Ok, sí, copiado. Gracias. Vean esto, analizar los procesos es el título que va aquí, pero lo único que yo le coloco es el conector del verbo al infinitivo, no otro tipo de verbo. Luego hablamos de objetivos específicos. Miren esto, realizar, exponer, analizar. Pero en cada uno de estos objetivos, ella está llevando al lector, al evaluador. Lo primero, quiere un diagnóstico integral. ¿De qué? De las sectoriales. ¿Qué dice el título? Sectoriales. Exponer el marco regulatorio. Quiero ver qué dice lo internacional y lo nacional. Pero a través de las leyes. Eso nunca debe faltar para mí, los marcos regulatorios en todas las tesis. Analizar el impacto. Ella quiere medir si realmente la gente que yo estoy seleccionando tiene las competencias adecuadas. Y aquí está clarita la investigación. Yo no les puse a ustedes, sino se lo dejé aquí atrás. Había un primer objetivo que era identificar. Si ustedes ven la tabla de verbos, estos objetivos están por debajo de analizar. Y había otro de examinar. Y estos objetivos están por debajo de analizar. Por eso es que yo amo a Bloom. No lo conocí, pero bueno, creo que en su vida somos muchos los que somos fan de esta fórmula que él ideó. En la justificación yo tengo 3 elementos y posiblemente algunos de mis colegas, doctores que están por allí en línea dirán, ay Magda, es muy precisa. Ay sí, porque es que eso me ha dado la respuesta del éxito de posiblemente mi carrera. Y bueno, no lo digo yo de repente, pero me ha funcionado. Cuando yo pienso en lo teórico, es que yo digo, ¿cuáles son los argumentos importantes de la teoría de selección de personal? Anoté, llego y agarro aquí esta lámina. Vean esto. Y en esta lámina llego y digo, selección de personal, competencias transversales, sectoriales y desempeño. Mírenlo en rojo. Todo esto que está aquí es lo que yo tengo que colocar en esta justificación. Y eso eran 3, 4 hojas de la tesis de Nilda, que, bueno, lastimosamente le tocaba defender el día 12 de marzo, no pudo por esta situación, pero así quedó. Teórica, porque yo me agarré los grandes y hablé la importancia. Metodológica, porque dije que apliqué o que quiero aplicar una serie de métodos y técnicas. Y práctica, no es que yo voy a decir desde el punto de vista teórico, la investigación, desde el punto de vista metodológico, bueno, si un profesor en la materia de metodología 1, doctoral, quiere que yo le ponga eso, se lo pongo, pero en una tesis no. En una tesis la tengo aquí, que es lo teórico, que es lo metodológico, y lo práctico es qué importancia tiene ese tema para el área práctica, en este caso el profesional de talento humano. Yo quiero seguir con marco teórico. Y allá expliqué ayer muchas cosas, pero hay muchísimo de marco teórico. Veamos el ejemplo. Puede ser compendio de elementos conceptuales, fundamentos teóricos, tiene varias funciones, yo le dejo esto. Pero vámonos al de ella. Antecedentes de la investigación.
y me decía, pero es que yo no encuentro. Claro que sí hay. Y me voy a aquella lámina que yo les dejé a ustedes de Dialnet, Google Scholar, y de la otra que era TED, Sarsa, en catalán. Bueno, me encanta, porque tú entras en Dialnet, tú ves que dice tesis, artículo, folleto, qué sé yo, varios links, le doy clic a tesis, mañana hacemos un ejemplo en los 3 buscadores, pero yo elijo lo que me interesa. Pero ahí es que está la debilidad del doctorante o del maestrante o del docente, que llega y dice, yo no encuentro, como era el caso de ella. ¿Qué coño no encuentras? Porque es obvio que no lo estás poniendo por variable. Nadie va a hacer algo igual que tú. Tú eres auténtica. Te llamas fulana de tal y ese es tu nombre. Entonces ustedes tienen que colocar selección de personal aplicado a talento humano, plácata, 1000 títulos. Y colocan competencias transversales, aplicada a talento humano, plácata, 300 títulos. Sectoriales de talento humano, no me sale, porque eso es una característica propia de nuestra universidad. Desempeño profesional, listo, aquí hay 3000. Señores, ¿y cómo se hacen los antecedentes? Yo les traigo un ejemplo. Pues así mismo me voy a los repositorios, ya no de Ecuador posiblemente, porque Ecuador tiene un vacío en programas doctorales. Pero en lo nacional, Ecuador tiene algo interesante, que mucha gente ha salido con el grupo de alto rendimiento, se ha ido a hacer su trabajo por cuenta propia, por sus propios intereses, como es el caso de nuestro compañero que nos escribe desde Valencia, que es ecuatoriano, pero está en Europa, haciendo su doctorado, y él va a encontrar estudios que se han hecho para su país, de gente que ha estado en otras universidades. Los que están en Bolivia han hablado desde Ecuador, porque es que yo no se me ocurriría pensar que alguien vaya a presentar un estudio de Bolivia. Sí, sería interesante, pero la persuasión se pierde. Yo hablo de lo que yo soy y de lo que yo sé más, y eso se llama competencias. Contexto de estudio, la Universidad de Carabobo. ¿Por qué aquí? Porque ahorita que evaluaron 5 personas su tesis, le pidieron que incorporara el objeto de estudio solito, desde que nació hasta la actualidad. Entonces se nos ocurrió incorporarlo como un contexto del marco teórico después de los antecedentes. Y nos los aprobaron de esa manera. Muy bien, les dejo este ejemplo. Pero ¿saben lo primero que me causa a mí tristeza? Cuando un doctorante cree en mi ignorancia y me pone aquí un antecedente con 2 autores. Ningún antecedente puede llevar 2 autores, porque nadie ha hecho una tesis doctoral con otra persona. Las tesis doctorales son propias de cada quien. Entonces aquí está el ejemplo, que lleva este antecedente, nombre, apellido, que fue en un registro doctoral, el estudio, qué se propuso, cómo lo desarrolló, qué aplicó, en este caso, Alfa de Combras, aplicó SPS y mezcló, no, hizo el enlace con metodología cualitativa con el sistema Atlas-T. Yo no he leído esta tesis, pero aquí está. Y la señora nos dice algo importante. Mis resultados fueron estos. Pero más allá de eso, me dice mi doctorante que ese aporte es significativo, aquí lo dice, de significativa consideración, dado que se desarrolla en un espacio universitario y en lo particular discurre sobre el tema concreto de competencias transversales que son vinculantes a la arquitectura curricular exigida en el mercado laboral. ¡Bravo! Aquí mi doctorante hizo un collage, un resumen, una síntesis de aquella tesis, pero ella dijo por qué era importante para ella. Y aquí queda este extraordinario estudio como antecedente. Así va a pasar con el Nacional, así va a pasar con cualquier otro estudio de interés. Estructura del marco referencial. Señores, no, doctor, es que mi profesor, tutor, quiere que le llame marco teórico. Chévere.
No, profe, es que mi tutor quiere que le dice estado del arte. Chévere. No, es que creo que se debe llamar contextualización de la fundamentación científica. Ponlo. Al final, señores, todos los caminos conducen a Roma. Nosotros vamos a abordar es la teoría. Y lo que me interesa a mí es que ustedes entiendan que ustedes no van a inventar. La teoría está en las tesis doctorales, está en los libros de primera que existe, de primera mano. La teoría está en lo que nosotros queremos indagar. Y aquí tiene un ejemplo de cómo ella parte de las bases teóricas de gestión de las organizaciones, sigue con gestión de recursos humanos, sigue con teoría. Fíjense, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. Me está diciendo a mí que ella me está hablando del punto 2, 2, 2. Miren aquí, me cambia. 2, 2, 3. 2, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4.1. O sea, ella articuló aquí los hijos, perdón, padre, hijo, nieto, abuela, bisabuela, pero todo eso se llama en mi argot familia de teoría. Yo no me puedo saltar, yo no puedo empezar con selección. Ella después siguió con selección, luego siguió con competencia. ¿Y cómo ordeno eso? Tal cual como lo decía, le preocupaba a Alejandra o a Verónica sobre las variables. Lo ordeno porque yo tengo claras mis variables. Yo no pretendo ser estadístico, pero yo sí sé cuáles son las variables de mi estudio. Entonces yo quisiera, mañana de repente lo puedo hacer, o el día lunes, yo tengo una técnica propia, me la enseñó mi tutor, yo tuve 2 tutores, pero el de Europa me la enseñó, y hasta el sol de hoy me ha resultado. Yo agarro mis variables, las pongo en un cuadro, en Word, en Excel, como yo quiera, y empiezo a ver todos los libros de la primera variable, todos los índices de la segunda variable. Eso se llama marco tentativo de las bases teóricas, y queda espectacular tu trabajo. Bien, marco jurídico, marco conceptual, lo aborda cada quien como quiere. Hay gente que no quiere incorporar marco conceptual, lo dejo, pero a mí me encanta. Mis tutoriados tratan de hacerlo. ¿Y por qué? Porque es que hay tanta teoría. Mi tesis tuvo 785 páginas. También las bajé hoy para entregárselas a ustedes. Y mi tesis doctoral en el año 2004 en la Universidad de Barcelona tuvo 497 pies de página, pero tuvo 175 términos. Y yo recuerdo que uno de mis evaluadores era de Brasil y decía, doctora, no entendí esta terminología en su campo, porque yo soy sociólogo. Y comprendí que usted ve las competencias en términos de rentabilidad y de productividad. Bravo, a él le sirvió el marco conceptual. Yo lo puedo definir, lo puedo sacar de la Real Academia Española, lo puedo sacar de un, qué sé yo, de un diccionario Larousse, lo puedo sacar de cualquier parte, pero lo mejor sería que yo lo identificara. Bien, aquí tengo un ejemplo. Yo tomé la parte C, Nilda tuvo alrededor, qué sé yo, de muchos términos, y aquí ella empleó diferentes formas de marco conceptual. Colocó autores, puso algunas traducciones en inglés, on the job training, por ejemplo, y construyó su título de bases conceptuales. Aquí está. Lo legal lo entienden los abogados como la Constitución, las leyes, las resoluciones, los decretos, las ordenanzas. Ella aplicó un marco legal en lo internacional y en lo nacional, y eso le da un plus al trabajo doctoral. Bien, aquí están algunas de las leyes, hay que saber citarlas de acuerdo a las normas, y aquí está una estructura básica de cómo hacerlo. Yo me quedo hasta acá para darle el pase a Edgar. Hubiese querido pararme en la introducción en Word y ustedes vean, en objetivo en Word y ustedes miren, en los antecedentes en Word y ustedes lo ven,
pero mi palabra está dada. No voy a dejar de compartir con ustedes no tantos ejemplos, y no porque no puedo, es porque creo que los puedo confundir más, pero sí, por ejemplo, el esquema que yo estoy explicando en estos momentos y que sigue vigente, está presente en mi tesis doctoral, y mi tesis doctoral está a la mano de quien lo desea, está vinculado un poco hacia el área de docencia, hacia el área empresarial, hacia el área de talento humano, hacia el área de marco regulatorio, porque estudié muchísima gente de América Latina, y ahí les puede dar a ustedes una idea de cómo presentar una tesis. También puedo hacer uso, desde el año 2018 al año 2019, concretamos 4 tesis doctorales con 4 colegas, 1 de Argentina, 3 de Venezuela, 4 sí, con los que puedo también compartir. En una tesis doctoral, a mí me encanta, por ejemplo, cuando yo abro una tesis, veo que cada portada de cada capítulo tiene una imagen, o yo me busqué un amigo diseñador, ese es otro dato que doy, capítulo 1, diséñame capítulo 1 que tiene que ver con el problema, y mi problema tiene que ver con la bolsa de valores, mi problema tiene que ver con las universidades. Entonces ese diseñador tiene un banco de imágenes maravillosas y te va a poner allí la imagen apropiada con el capítulo que corresponde. Entonces vean ustedes cómo yo puedo argumentar un estilo único de mi tesis. Como puedo ser muy sobrio y probablemente a mí no me interese poner imágenes, ponerle pensamiento, etc. Yo soy muy enamorada de estas cosas. Y yo hasta los informes que le voy a presentar a mi jefe, a mí me encanta ponerle una portada. Me encanta colocarle un copyright, me encanta ponerle, y esos son detalles que se aprenden, se conocen, porque primero tú puedes, segundo estás desarrollando más competencia en la medida en que te vas entrenando más, y tercer lugar, porque tú tienes la ilusión de lo que estás haciendo es maravilloso. Eso es lo que hay que entender. Bueno, yo voy a pasar al marco metodológico, pero antes de pasar al marco metodológico que tiene que ver con población, con muestras, con variables, subvariables, que mañana continúo con esta parte porque no es sencilla, yo le voy a dejar a la doctora Edith Lichone, que va a presentar brevemente ese esquema cualitativo que yo de repente no abordé, porque creo que ella es la ideal, ha sido mi maestra, mi colega, mi amiga, mi hermana, y creo que su facultad o una de sus mejores competencias como evaluadora del CASE es mirar lo cualitativo. Bienvenida, Edith. Buenas tardes, gracias, querida Magda. Y vamos a dar inicio entonces a esta parte, a esta breve explicación sobre lo que, o más que todo no explicación, sino algunos aportes de cómo se deben abordar una tesis bajo el enfoque cualitativo, es decir, bajo un enfoque post-positivista enmarcado dentro de una matriz fenomenológica que deriva, de donde deriva el paradigma interpretativo. Quería decirles y sobre todo sugerirles que para toda fundamentación científica debemos tener una base epistemológica que es sumamente importante. Ya Edgar por allí hizo referencia a un curso sobre epistemología de las ciencias. Es tan importante porque todo lo que nosotros hacemos en investigación deriva de esa episteme, de esos paradigmas que tienen que ver con unas matrices epistémicas, y es muy importante dominar esa parte. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos una tesis desde el enfoque empírico-analítico, estamos trabajando con el paradigma científico-positivista. Cuando abordamos una tesis desde la matriz epistémica fenomenológica, estamos trabajando con un paradigma científico interpretativo. Pero lo más importante y lo diverso en estos enfoques, donde dentro de estos son 4 paradigmas, es que solamente el paradigma empírico-analítico
o el paradigma científico positivista tiene un solo método, que es el método científico que ha venido abordando la doctora Magda desde que iniciamos el curso. Luego emerge un paradigma, un señor llamado Thomas Kuhn, les recomiendo lo lean, en las revoluciones científicas, quien fue el que ordenó la ciencia, porque solamente el paradigma empírico-analítico no abordaba, 200 años después los científicos se dieron cuenta que no abordaba las ciencias sociales como debería ser. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar con este enfoque postpositivista o enfoque cualitativo? Porque desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, desde las ciencias de la educación, no podemos abordar las investigaciones solamente desde la medición, desde la explicación, desde la predicción o del control. No podemos generalizar en todos estos tipos de investigación. Dentro de las ciencias sociales nosotros la abordamos desde diferentes perspectivas. Lo complejo, y hablo de la complejidad desde este paradigma interpretativo, fenomenológico, que su orientación es describir, búsqueda de significado, interpretación, comprensión y logro de sentido, que tiene 9 métodos. Por eso cuando abordamos una tesis doctoral estructurada desde el pospositivismo, le pongo una estructura que son tesis que son muy personalizadas, como decía Magda, yo no le puedo dar una receta, pero dentro de una tesis postpositivista, yo no puedo hablar de planteamiento, no puedo hablar de objetivos. ¿Por qué? Porque son tesis que se hacen en función de una intencionalidad. Son tesis que van formuladas en forma de pregunta, y cada premisa va dirigida a responder y a construir y a formular y a describir en el mismo momento que voy buscando información. En lo que es el primer episodio, entonces ya va el qué investigativo, lo que me motiva, mi emoción, lo que me da a mí esa emoción y enamorarme de mi tesis, qué es lo que quiero investigar. Allí me propongo me formulo o unas premisas que van a ser unas directrices. Esas directrices que les denomino líneas maestras, esas líneas maestras, mi intencionalidad. Fíjense que no voy a trabajar con objetivo, aquí ni con problema ni con objetivo. Voy a elaborar mi tesis en función de otra temática. Hay un tercer episodio que es bien importante, que es la perspectiva epistémica, que todo lo relacionado, lo que tiene que ver con esos aspectos de la temática que yo quiero realizar. Entonces, cuando yo hago mi tesis doctoral y de acuerdo con mi intencionalidad, entonces yo me voy a formular, voy a buscar la epísteme de mi fenómeno de estudio. Fíjense que hablo de fenómeno de estudio, porque no es problema, puede ser un tema, puede ser, quiero hacer comprensión de autores, de diferentes autores, quiero hacer teoría fundamentada, quiero hacer etnografía. O sea, hay 9 métodos que me indican a mí, de acuerdo con mi intencionalidad, con qué método voy a trabajar. Si voy a trabajar con etnografía o voy a trabajar con etnografía, con fenomenología hermenéutica, o voy a trabajar con etnografía y le voy a incorporar también datos. O sea, yo puedo trabajar ahí construyendo mi método en la medida que voy recogiendo información, haciendo entrevistas. No voy a aplicar ni cuestionario, ni voy a aplicar ningún instrumento, sino que lo que voy a hacer son entrevistas y observaciones, pero subjetivas. Es una investigación que está centrada en subjetividades. Son ideas que tienen que ver con la experiencia y la vivencia del otro. Voy a interpretar, voy a comprender en función del informante clave o del actor social o de los sujetos informantes. Eso es lo importante de esta investigación, porque son investigaciones que se complementan y son investigaciones que siempre se van a construir, como dice Vermorán, en el camino se hace el andar.
se va construyendo la metódica. Y en una tesis doctoral hablamos de metódica, no hablamos de un método específico, porque a veces dentro de lo cualitativo podemos trabajar con 3, 4 métodos, porque, por ejemplo, si yo quiero abordar los comportamientos de los niños en los espacios de formación, entonces allí yo tengo que observar, tengo que hacer etnografía, allí tengo que describir cómo se comportan en sus determinados espacios, tengo que hacer diferentes descripciones y a partir de allí yo comienzo a construir mi método. O sea, voy observando, voy describiendo y voy construyendo todo lo que se refiere a esta parte de esta formulación o de esta descripción y de esta hermenéutica. Por eso en las tesis doctorales, entonces yo tengo que trabajar con entrevistas, tengo que trabajar con observaciones y no en ningún momento tengo que buscar medir, excepto que dentro de la investigación yo tenga 5 jóvenes que están, o tengo 5 niños que están presentando problemas de comportamiento y sucede que los que están generando esos comportamientos no adecuados son los docentes. Entonces yo hago un plan de acción, lo aplico a los docentes, como siempre soy especialista en el tema, por ejemplo, y veo que lo que está haciendo el docente no es lo más adecuado, hago una intervención, aplico un plan de acción y allí puedo incorporarle lo nomotécnico, el número, el dato para hacer un plan de acción. Entonces ya le estoy incorporando lo cualitativo, también una estrategia cuantitativa. En cuanto a esta apertura metodológica que le estoy explicando, es tan importante porque permite lo cualitativo incorporar estrategias de otros métodos. Ya, por ejemplo, en etnografías de base, que son comportamientos, observaciones, le estoy incorporando el dato, pero también le estoy incorporando la investigación-acción, otro método cualitativo que no es interpretativo, es sociocrítico, que complementa la etnografía. ¿Por qué? Porque cada paradigma emergió para apoyar al otro paradigma. Sí, porque desde lo cualitativo, lo importante es que me permite complementar mi método con otras estrategias de otros métodos. Entonces, lo que no puedo hacer en lo cuantitativo, yo no puedo, porque es lógico y sistemático y tiene una rigurosidad sistemática, acá no. La gran diferencia es que uno es transinductiva y el otro es deductivo. Cuando tengo una vez que he todo mi marco epistémico y he hecho mis entrevistas, las he categorizado y las he trabajado con estrategias que hay también, como lo nombró Magda también, el Atlas TIC, también tiene para hacer cruces de redes y que nos permiten allí presentar hallazgos. Pero estos hallazgos nosotros los tenemos que interpretar o comprender, dependiendo de mi intencionalidad, si es comprender o interpretar el estudio que yo estoy haciendo. Entonces estos hallazgos los puedo yo analizar, o no analizar, sino hacer a través del Atlas TIC, puedo hacer todo ese encuentro y presento mis hallazgos, y estos hallazgos, a través de los hallazgos y los teóricos radicales que tengo en mi marco epistémico, los autores de las teorías que yo asumí para desarrollar mi trabajo, entonces allí comienzo yo en mi tesis doctoral a producir teoría. Ya llego entonces a una aproximación teórica emergente, que es donde ya tengo un enunciado teórico del nuevo conocimiento al contrastar mis ideas propias, los hallazgos que emergen, interpretados a través de la hermenéutica, a través de la hermeneuxis, y los contrasto con los autores de las ideas ajenas, que son los teóricos que yo asumí, y aporto el nuevo conocimiento. O sea, hay una pericia allí bien importante para estas comunidades académicas de investigación, que es donde nosotros logramos empalmar la aproximación teórica. Le coloqué aquí el ejemplo de la tesis, que es para la redituación, que es el título de la tesis doctoral que estábamos trabajando,
pero por el poco tiempo no puedo profundizar más en lo que cada aspecto, solamente le estoy colocando una estructura de una tesis doctoral y luego cierro todo mi sexto episodio con lo que son estructuras de significado. La estructura de significado es una red completa de todas las matrices categoriales y emerge una gran estructura de significado donde se puede visibilizar el fenómeno de estudio con toda esa integralidad recogida y aportada por todos esos actores sociales, por todas las interpretaciones y las comparaciones que se dieron. Bueno, hasta acá he podido, sin llegar a presentarles este breve esquema de lo que es una tesis abordada bajo el enfoque cualitativo. Gracias, Magda. Gracias, Gracias yo a ti. Magda, con permiso me gustaría incorporar alguna información. Con gusto. Bienvenida a la doctora Ana Urrego. Somos equipo, como ustedes mirarán por allí. Estamos varias personas que estamos enamoradas de lo que hacemos. Bienvenida Ana, por allí también está la doctora Carmen Barguilla, la doctora, bueno, un sinfín de personas que me siento muy, muy gustosa de tenerla. Gracias, Ana, cuéntame. En la investigación cualitativa no existe un esquema fijo para realizar el proceso de investigación. Tanto así que inclusive si el autor de la tesis lo desea, puede comenzar con los hallazgos. Él le da la estructura a la tesis como él desee y como, claro, que tenga una estructura lógica. Aparte de eso, sí se siguen unos caminos como cualquier tesis, pero los títulos no son una camisa de fuerza, sino que el autor de la tesis puede ser más creativo en esos títulos que le va a asignar. Es un tipo de investigación que, así como Edith le apasiona, en las ciencias sociales se aplica muy, muy bien y permite darle otra forma a la investigación. Así es. Muchas gracias, mis compañeras. Continuamos. Yo quiero decirle que este capítulo de marco metodológico es bastante exhaustivo, es riguroso. Por allí me decía la doctora Barguilla que los enfoques tienen un componente riguroso, y es cierto, lo decía en la lámina del día de ayer. Así como hemos hablado de ciencia, hemos hablado de investigación, hemos hablado de proceso, hemos hablado de técnica, hemos hablado de método, hemos hablado de estrategia. Me quedaría aquí si pudiéramos hablar un poco más de lo que son las estrategias en todos los sentidos. Podríamos decir que aquí aplica muchas cosas, pero la rigurosidad del documento no se puede perder. Tengo presente lo que les digo, por aquí hago un inciso, y eso de repente nos despierta a esta hora, un inciso para decirle a Carlos Turki que en sus comentarios, efectivamente, los cuadros, los esquemas, los procesos son un ejercicio para nosotros mismos. No es para yo decirle a un doctor, no, que usted no tiene razón, jamás. Yo soy una persona bien cuidadosa en ese aspecto. Yo puedo debatir. Y si hay algo que tengo, a lo mejor malo para algunos, bueno para otros, es que mi debate se centra en muchísima pasión. Y hay gente que prefiere pasar desapercibido y posiblemente esa defensa lo hace de otra manera. Son estilos, señores, porque todos somos diferentes. Entonces, miren ustedes. Carlos decía que era excelente el cuadro. Es que los cuadros son excelentes para mí, pero las estrategias probablemente, o los argumentos, más que estrategias, posiblemente para Edith, o para Ana, o para Carmen, o para Juana, o para Petra, o para Cris, para algunos de los que estamos presentes,
son mucho más efectivas. Eso es una obsesión que cada investigador debe adoptar. Bien, entonces yo opino igual que Carlos. Yo soy así como más de serie en ese estilo. Todas las tesis deben tener pregunta de investigación, preguntaba Pauli Chamorro. Claro, Paulina, si estamos hablando de ese enfoque cuantitativo, hasta los perfiles de los programas nos los piden. Formulación del problema. Ahí está la pregunta de investigación. Pero cuando alguien le diga, formule y sistematice, quedo ponchado. O sea, en mi país hablan mucho de béisbol, más que fútbol. Ponchado significa aislado. ¿Qué significa sistematización? Que de esa pregunta general que proviene del objetivo, tal cual como le responde Dilichone, yo sistematizo las variables con otras preguntas. Y eso me lleva a mí por una regla sistemática mucho más adecuada. Bien, pero en el caso de la cualitativa, estamos hablando de variables o de categorías que me llevan a mí a hacerlo de otra forma. Pero ninguna de las dos tiene más importancia que la otra. Yo diría que siempre son complementarias. Me escribe por aquí Cris también, que de repente entendí yo, que hiciera el esfuerzo de, con la cotidianidad de nuestra investigación, hiciera la práctica. Bueno, en línea, más o menos un promedio está en 61, 62, exceptuando las personas que de repente se le cae la conexión, vuelven a ingresar, pero un promedio de 55 o 60 personas. 55 temas es prácticamente imposible para mí, pero yo sí les doy mi palabra que aquellos que han llenado la plantilla, yo puedo hacer rápidamente una matriz y en esa matriz mirar un poco las áreas del conocimiento. Y el lunes yo puedo darle una indicación metodológica, cualitativa, le podría hacer una pregunta a algunos de mis colegas y podríamos darle respuesta a Cris para generar un poco esa inquietud que tiene. Juan pregunta que todos los aportes, que por qué no lo paso también por PowerPoint. No hay problema. Esto hay infinidad de cosas y para mí sería maravilloso que sigan viendo el video. Y bueno, sería en este caso el administrador que buscara una forma a través de los correos con un OneDrive o algo así para colocar la información que yo le voy a dejar. Ahorita hay demasiadas posibilidades en línea. Fran también quería el material con la bibliografía. No tengo ningún problema. En mi libro, al final, están todos los autores que yo amo. Así que no se preocupen. Sigamos para cerrar. Estamos hablando del marco metodológico. Mañana tomo con esta estructura. Ya la hora no, de repente no nos va a ayudar mucho, pero sí podría decirles con seguridad que el marco metodológico es rígido, es muy puntual, también es sistemático y de alguna forma implica que cada quien también lo construya de acuerdo a su percepción y de acuerdo a su estudio. Yo pongo siempre consideraciones generales. ¿Y qué son consideraciones generales? Es una estrategia que emplea el investigador para situar al lector. ¿Quién es el lector de mi tesis? El jurado. ¿Quién es el lector de mi tesis? La comunidad científica, mi compañero, mi colega, la que está interesada en mi tema, aquel que no conozco y leyó mi tema. Esa es la función de las consideraciones generales. Esta persona quiso de alguna manera plantearse un posible tema que interviene de alguna forma sobre la base de interpretar que su estructura era muy sencilla. Estrategia y perspectiva metodológica, método de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos. Miren esto qué interesante. Si yo tomo un libro, el libro me va a decir, ojo, tipo de investigación, diseño de investigación, método de investigación, técnica de investigación, población de la investigación, muestra de investigación. Señores, aquí yo puedo jugar con la magia de la intelectualidad.
Y aquí yo llego y digo, bueno, como le decía yo a ella, tú no eres buena en metodología. Hagamos algo sustancialmente importante, pero que no nos desvíe de lo que es este capítulo solito de metodología. Esto es tomar más o menos 5 libros y ponerlo en 30 páginas, 40 páginas. Entonces, fíjense, aquí está la camaradería que ustedes tienen con su tutor, la forma en que ustedes se vinculan con su tutor para plantearse esto. Del proyecto ya se pasa esto, pero la idea es tomar primero el proyecto y entender que método es una cosa, estrategia es otra cosa, metodología es otra cosa. Y aquí se lo pongo yo en un cuadro, como decía mi compañero Carlos Turki. Los cuadros me permiten a mí recordar siempre qué es lo que voy a escribir. Entonces, ¿ella qué hizo? Hizo básicamente una consideración general para el público. Esta es la mitad de lo que ella escribió. Esto no lo hace ella solo. Ella agarró un libro llamado Berganza y Ruiz y dijo que parte de lo que es la ciencia. Cuando un evaluador está leyendo su marco metodológico, va a decir, esta señora tuvo el nivel de incorporarse en lo que yo quería, en explicarme que está planteando una investigación científica, que es pública, que es objetiva, que amerita de su experiencia y además que lo hizo de manera sistemática y acumulativa. Entonces ella explica que sigue esos criterios universales. Con las estrategias, ¿qué hizo ella? Bueno, llegó y dijo, yo quiero hacer una introducción a qué es estrategia metodológica. Estrategia es algo así como la habilidad que tiene una persona para llegar a un objetivo. Para otras personas puede ser como el proceso a seguir para lograr un objetivo. Las estrategias siempre están pegadas a los objetivos. Si recordáramos en este momento de Kant, en dirección estratégica, podríamos decir que desde el momento en que se daban las guerras mundiales, las estrategias eran a través de los soldados para ver quién era el más fuerte. Pero la estrategia no es igual que es táctica. La táctica es un procedimiento inmediato. La estrategia es de mediano a largo plazo. Entonces, hay grandes diferencias. Esto es una tesis y a largo plazo se construye, desde que inició su proyecto doctoral hasta que termina su tesis doctoral. Entonces ella explica que su estrategia fue conocer el objeto de estudio, conocer la población, definir su muestra, emplear técnicas, emplear métodos, pero prevalecer siempre lo que ella quería. Entonces imagínense ustedes que era hermoso. Ella no entró en lo que es un diseño, en lo que es una técnica, en lo que es un método de manera específica, sino ella se deleita con un discurso que nace de la intelectualidad de ella misma y converge en ese proceso de escribir y reescribir sobre la gente que sabe de metodología. ¿Quién no le va a gustar leer eso en una tesis? A todos los que somos evaluadores nos va a encantar. Aquí ella colocó un espacio que se llama método de investigación. Mira qué inteligente fue. Coloca, y ella me lo decía, es que yo no voy a hablar de la axiología, no voy a hablar de la teología, no voy a hablar del episteme, yo soy de empresa. Bravo, hágalo sencillo. Si la magia está en tu tesis y la suma de las partes de la tesis es lo que te va a llevar a ti al éxito. Entonces se tomó que la tesis doctoral era de campo y documental. Llegó y dijo que utilizó estrategias de interpretación. Aquí está lo cualitativo. Interpretó la descripción. Aquí está lo cuantitativo. Aquí está la explicación. Aquí está lo derivado del diagnóstico. La exploración. Aquí está toda la exploración que llevó a cabo a través de la teoría. Luego explica cómo logra el análisis. Miren qué interesante es esto. Ella luego se va y se busca la población y la muestra. Y es que en un proyecto y en una tesis, la población se debe de definir. Y se debe definir con los grandes. Ella fue inteligente, utilizó 2 docentes de la misma institución. Si yo estoy en Argentina, me busco a Ruth Beites, porque ahí lo conocen a Ruth Beites. Si yo estoy también en Argentina, me busco a Bunge, porque yo sé que lo conocen. Si yo estoy de repente, qué sé yo, en México, de repente me voy a buscar Mendigoa, me voy a buscar Gisela Moreno.
Si yo estoy en el Zulia, me voy a buscar a fulano. Si yo voy a estar allá en Europa, me voy a buscar a Vallés, a Danzorena Ancona, me voy a buscar a todos esos grandes que me explican qué es población y qué es muestra. Pero el jurado va a entender que yo he leído, yo he consultado y yo me he familiarizado con lo que son los argumentos para personalizar mi trabajo de investigación. Y si bien es cierto, ella aquí utilizó algo que no es usual en una tesis doctoral, que es la muestra intencional, y yo tengo una tarea pendiente para mañana de hablar variables, de hablar de hipótesis y hablar de cuadro de operacionalización, aparte de este ejemplo. Si bien es cierto, la prueba de la muestra intencional posiblemente no es tan usual en las tesis, sino la aplicación de la fórmula a través de un estadístico, ella empleó una muestra de esas características porque la población eran las mismas sectoriales. Entonces, ¿qué hizo? Aquí hubo otro debate, porque el sí y no son dicotómicos. Entonces, la mayoría de nosotros queremos cosas fáciles, para que enredarnos la vida. Sí, ya nos hemos enredado la vida porque elegimos ser docentes universitarios. Eso fue nuestra elección. Y los que no somos docentes universitarios, yo los invito a aquellos que son gerentes, que son ingenieros, que son analistas, que están terminando su carrera, les invito a apasionarse en este mundo, porque más allá de esto, siempre creo que las empresas pueden cerrar, los bancos nos pueden lanzar a la calle, las universidades también nos pueden despedir, pero mientras nos mantengamos actualizados, jamás dejaremos de tener trabajo. Y eso lo da la docencia. Entonces, y la investigación. Entonces ella tenía ese debate. ¿Qué hacer aquí en las técnicas? ¿Y qué hacer? No, pero con una entrevista basta. Pero es que una entrevista tiene la misma rigurosidad que una encuesta. Y de repente la inclinación de su tutor, en este caso yo, la llevo a una encuesta. ¿Y la llevo de qué manera? Bravo. Aquí utilicé los tips desde el año 2004 que me gradué a esta fecha, que siempre han sido mis tips en estadística, en todo lo que es la rigurosidad de la aplicación de un instrumento. Y aquí los instrumentos tienen que pasar por manos de los expertos, y los expertos son doctores, y los doctores son los que dan la validez de tu instrumento. Entonces la única forma que yo tengo que hacer de un instrumento es sabiéndolo hacer. Y esto sería otro curso, pero miren lo que yo hago. Yo agarro mi título y tomo en mi título la primera variable, lo voy a hacer mañana, la segunda, la tercera y la cuarta. Y cada una de esas variables son cada parte de mi instrumento. Todo mi tutoriado, por no decir uno y otro no, casi todos mis tutoriados a nivel de maestría y de doctorado aplican este tipo de instrumentos. Y hasta ahora, gracias al doctor Carlos Grau de la Universidad de Barcelona de España, me ha resultado. Y sigo viendo este esquema, que es muy europeo, pero a mí me ha resultado. La parte 1 es la información de toda mi población muestral. Mi parte 2, fíjense, respecto a los cambios globales. Aquí estoy diciéndole, tum, ventana de la mundialización, ábrese. Yo quiero saber qué opina el mundo sobre usted. Aquí está parte 3, sobre la universalidad y la gestión de talento humano. Esa es mi primera variable. Parte 4, selección por competencia. Mi segunda. Parte 4, quinta, marco regulatorio, porque está en mi objetivo. Entonces el tema se combina con los objetivos específicos, se combina con las preguntas de investigación, se combina con los antecedentes, se combina con el marco tentativo, se combina con mi instrumento. Esa es mi metodología. Yo no puedo irme al sistema de patentes y decir, esa es mía. No. Es mi parte empírica, así me ha funcionado, así me encanta y así lo entiendo. Y no está sesgado y coloco en otra parte y dígame, el instrumento está exactamente así. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a recodificar y yo voy a llevar una base de datos, yo esa base de datos la despliego, pero respecto a la selección de personal, respecto a las competencias transversales. Y eso me queda espectacular. Y yo asumo que estoy tocando todas las variables y todo el contexto de mi tesis. ¿Para qué quiero esto? Porque es que todo eso me lleva a un resultado, me lleva a un análisis.
¿Y por qué análisis? Porque mi objetivo es análisis. Si fuese explicar, sería explicación. Si fuera evaluación, sería evaluar. Entonces, aquí viene lo bueno. ¿Y por qué viene lo bueno? Bueno, porque el capítulo de los análisis de los resultados llevan todas las variables de mi título. ¿Y cómo saqué yo todo esto? Y ella no daba crédito a lo que nos había pasado. Algo maravilloso. Aquí hay un artículo, aquí va a haber un libro, aquí va a haber un capítulo de libro, aquí va a haber una tesis, pero yo estoy fascinada. Me quedo aquí y tengo resultados en los cambios globales. Me quedo aquí y tengo resultados sobre cómo funciona mi institución, el objeto de estudio. Me quedo aquí y voy a ver cómo perciben la selección. Me quedo aquí y voy a ver cómo el mecanismo internacional y el mecanismo nacional a nivel legal lo conocen o no lo conocen. Me quedo aquí y veo en concreto ese objeto de estudio de selección o esa variable con el departamento sectorial. Me coloco aquí y digo, voy a identificar entonces con estos resultados cuáles son las transversales. ¿Será confianza en sí mismo? No. ¿Será comunicación? No. ¿Será dirección estratégica? No sé. ¿Será liderazgo? Posiblemente. ¿Será escritura y determinación? A lo mejor. Pero esto me identificó qué personas tienen esas competencias. Y vean ustedes que yo así puedo terminar una cantidad de cosas, pero me puede generar tanta información que lo más hermoso de esta parte es tomar lo que me dice mi realidad, contextualizar esos resultados con lo que me dice mi teoría, y ahí entra la doctora Edith Lichone con lo que ella llama interpretación y con lo que ellos llaman esos argumentos validados por la investigación cualitativa. Y ahí, extraordinario, me queda maravilloso mi trabajo. Yo terminé este ejemplo con la bibliografía. Allí está lo que le decía yo a Edgar. Sería importante rescatar un taller donde alguien nos enseñe a aplicar los gestores bibliográficos sociales, no sociales, de Sotero. Yo conozco Sotero y Mendeley, pero ahí le dejo un artículo que me puse a leer hoy, bien interesante, de Carreño, que hace mención a la utilidad de estos gestores. Nos ayuda a la búsqueda de información precisa. Bueno, esto es todo por hoy.